Vale, hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar la serie de videos de OpenGL. Y primero quiero explicar un poco más qué es OpenGL a grandes rasgos, que se conoce como Open Graphic Library, que se le suele decir que es una API, aunque realmente es una especificación. Esto lo pueden encontrar en la página de la Asociación de Cronos, que pues, son los encargados de darle mantenimiento a las versiones de OpenGL. Y pues resulta que OpenGL no es una API, sino una especificación. Esto quiere decir que eh, el OpenGL deja abierto, digamos, define las funciones que se van a utilizar, es decir, tanto la entrada como la salida de las funciones que se van a requerir para tener pues una interacción, una biblioteca gráfica, pero realmente la implementación de esas funciones va a depender de la empresa que manufacture las tarjetas gráficas, porque OpenGL al final va a depender qué tipo de tarjeta gráfica se use, la implementación que va a tener de OpenGL, ¿no? Y además, no todas las tarjetas gráficas van a soportar todas las versiones de OpenGL, ¿va? Entonces, esos a grandes rasgos, por qué OpenGL es una especificación y no como tal una API. Y bueno, ya hablando un poquito más de la estructura o arquitectura general de OpenGL, que como estamos viendo aquí, tengo algunos textos, se le considera, bueno, más bien es una enorme máquina de estados. Cada estado se conoce como un contexto. Cada vez que modifiquemos una variable, por ejemplo, cambiamos el contexto. Entonces, esto puede parecer un poco extraño en primera instancia porque se le está diciendo que OpenGL es una máquina de estados, ¿no? Y que cada estado se conoce como un contexto. Y lo que ocurre aquí es que eh, OpenGL, o bueno, la especificación va a dar instrucciones para que nosotros podamos correr programas en la tarjeta gráfica, en la GPU. Entonces, eh, van a vivir o van a existir variables constantes, funciones que ya tiene determinado OpenGL por sí mismo, pero que nosotros con distintas funciones que vamos a estar usando, vamos a estar cambiando esos valores de las variables, ¿no? Entonces, al hacer eso, lo que ocurre es un cambio de estado, como si fuera una máquina, sí, una máquina de estados, ¿no? Va a estar cambiando de estados y dependiendo de las variables es cómo va a renderizar lo que nosotros le digamos. Pero para que pueda renderizarlo, primero tiene que identificar en qué estado tiene cada una de sus variables y esas variables nosotros las vamos a estar cambiando por medio de instrucciones, ¿va? Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta. Por si cada vez que veamos código, es importante saber que las constantes en OpenGL se escriben con mayúsculas y guiones bajos. Como por ejemplo, esta de aquí, GL Window Touch, ¿no? Esa es una constante que OpenGL ya sabe a qué nos vamos a referir cuando nosotros le pasemos eso, ¿no? Eso es como hablar de enums o enumerate types, ¿no? Son constantes que ya están definidas, limitadas y que OpenGL ya reconoce porque hay funciones específicas como esta de bind object que ya puede recibir un conjunto limitado de constantes. Luego las funciones siempre van a empezar con GL y guión bajo, ¿no? Perdón, GL solamente, como esta de GL set object options, GL bind object, GL gen object, ¿no? Estas son funciones. Y los tipos de datos definidos por OpenGL se escriben con, bueno, aquí me faltó, pero aquí inician con GL en general mayúscula. Vamos a ver un ejemplo más adelante, aquí me faltó poner el ejemplo. Y pues vamos a ver a grandes rasgos cuál es el flujo de trabajo para manipular objetos en OpenGL. Este solamente es un ejemplo muy sencillo. En general vamos a crear un objeto. ¿Qué involucra crear un objeto para OpenGL? Es reserva un nuevo objeto interno y devuelve un número entero identificador que representa ese objeto. Entonces lo primero que va a necesitar es, como yo les dije, OpenGL ya tiene por detrás de escenas varios objetos que nosotros podemos usar, pero para que los podamos usar necesita que nosotros lo vinculemos con un identificador. En general, ese identificador va a ser un entero sin signo. En este caso es un unsigned int, object id igual a 0. Y aquí estamos generando el objeto, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? No quiere decir que así se haga, que este objeto object id exista, ¿no? Pero aquí usamos gl gem object 1 y le pasamos la referencia a ese objeto. Y luego
este es el proceso general que vamos a tener cada vez que trabajemos con objetos de OpenGL. Solo lo quiero dejar claro. Esto es el proceso general de cada vez que trabajemos con objetos de OpenGL. En este caso, el ejemplo está enfocado a una window target, ¿no? Entonces, lo primero va a ser generar un objeto y asociarle un identificador, ¿va? Y luego hay que vincular ese objeto, ese identificador, con un tipo de objeto específico. En este le decimos bind object, con el identificador que nosotros generamos, con un tipo específico que en este caso va a ser una ventana, ¿va? Y luego, después de que ya hicimos eso, pues ya existe el objeto de alguna manera y ya está activo para que nosotros lo podamos modificar, que en este caso se hace con estas funciones, ¿no? Aquí nosotros le podemos decir cambia el ancho de la ventana y la altura de la ventana, ¿no? El width y el height. Y podemos regresar este bind object, lo podemos volver a usar. Si nosotros volvemos a hacer bind object, cambiamos el objeto activo, ¿no? Este bind object asocia el objeto que vive dentro del contexto de OpenGL como una constante con el identificador que generamos. Como lo usamos aquí y lo usamos aquí, la ventana objetivo ya cambió de identificador. Entonces aquí la cuestión es que cuando nosotros usemos este identificador, después de esta línea ya no nos vamos a referir a esta ventana, ¿no? Eso es importante. Cada vez que nosotros hagamos bind object, va a cambiar a dónde está vinculado ese objeto, ¿va? Vamos a continuar. Ahora bien, ¿cómo funciona OpenGL? A grandes rasgos tenemos dos partes. Vamos a profundizar más en eso, pero tenemos una parte que es la de C++ y la otra que es la de los shaders. Ahorita no me quiero adelantar mucho, pero básicamente los shaders son programas que van a estar corriendo en la tarjeta gráfica y que nosotros vamos a estarnos comunicando con ellos por medio del programa de C++, ¿va? Entonces, ¿de dónde vienen los shaders? Los shaders forman parte del Graphic Pipeline, que puede ser dividido en distintas fases. Cada fase requiere la salida de una fase previa como entrada. Cada una de estas fases tiene una función específica en el pipeline. Entonces nosotros vamos a tener, se le conoce como pipeline porque es como una especie de tubería en donde va pasando, metemos datos y esos datos van pasando por distintas fases y van siendo convertidos. Y es un pipeline porque la salida de una de las fases pasa la entrada de otra de las fases, ¿no? Entonces, los núcleos procesadores de la gráfica, de la tarjeta gráfica, ejecutan programas para cada una de esas fases y estos programas son conocidos como shaders, ¿no? Los shaders van a ser programas pequeños o grandes que nosotros vamos a correr en la tarjeta gráfica, pero es importante aquí diferenciar que tenemos dos partes en la aplicación de OpenGL. Tenemos lo que corremos en C++, que va a ser toda la lógica, y de ahí nosotros vamos a estar pasando datos a los shaders, y los shaders por sí mismos, bueno, no todos, ¿no? Porque van a haber unos que nosotros escribamos, pero la mayoría de ellos van a interpretar esos datos y van a hacer que después de pasar por varias fases, nosotros podamos renderizar una imagen o renderizar los datos en una ventana, ¿va? Algunos de estos shaders pueden ser reescritos por el programador, como el Vertex o el Fragment Shader, y el lenguaje que se usa para escribir los shaders es OpenGL Shader Language, o conocido mejor como GLSL, ¿va? Entonces, vamos a continuar. Este es un diagrama general. Estos no son todas las fases que tiene OpenGL, pero se pueden ver las principales. El principal va a ser el Vertex Shader. Aquí definimos básicamente coordenadas. Están normalizadas. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Y comienzan a ser pasadas por distintas fases. Los más importantes van a ser el Vertex Shader y el Fragment Shader, o los que nosotros vamos a poder modificar. Continuando, vamos a iniciar a ver rápidamente el flujo general de los vértices, pero voy a pausar el video un minuto. Vale, ahora sí resumimos y comenzamos a ver el proceso general, ¿no? Del pipeline. Pues lo primero que ocurre de manera general es que entran los datos, los vertex data, que vamos a ver cómo generamos eso. Entra esa vertex data a nuestro vertex shader. El vertex shader va a identificar cuáles son las coordenadas en nuestro espacio y voy a pasarle esa salida a mi geometry shader. Ahora, que hay algo importante. Hay algo que se conoce como hints y se conocen también como primitivas y se le indican a OpenGL qué o cómo va a pintar cada una de las llamadas para mostrar esos datos. Entonces, algunos de esos hints se conocen como GL points, GL triangles o lines, ¿no?
Esas primitivas le van a decir a OpenGL cómo pintar nuestra vertex data que le estamos pasando. Y de hecho, si recordamos el ejemplo que ya vimos del código con el profesor, los hints suelen ocurrir al momento de definir el window, ¿va? Entonces aquí, este es un ejemplo de un hint, ¿no? Aquí le estoy diciendo, básicamente estamos trabajando con OpenGL 4.3, ese es el primer hint. Y lo demás es que le estamos diciendo, vas a usar el perfil core de OpenGL, ¿no? Hay varios perfiles, pero no vamos a entrar en detalles, ¿va? Ese era un ejemplo de cómo se pasan los hints. Y después vamos a ver que podemos cambiar el tipo de primitiva que nosotros usamos para pintar. Entonces, resumiendo lo que hablamos del Vertex Shader, procesa las coordenadas, se la pasa al Geometry Shader. El Geometry Shader puede generar nuevas formas y puede emitir nuevos vértices, ¿no? Para formar otras nuevas primitivas. El Geometry Shader puede mostrar otras cosas. Repito, estos no son todos los shaders que están involucrados en el pipeline, pero sirven mucho para ver cuál está haciendo el proceso de manera general. Entonces, continuamos. Y esa salida del Geometry se le pasa a la rasterización, ¿va? La rasterización lo que va a hacer es que va a mapear las primitivas resultantes. Recordemos que las primitivas son o puntos o líneas o triángulos a los píxeles correspondientes de la pantalla final. Entonces nosotros tenemos una cuadrícula de píxeles. El Geometry ya le pasó qué primitivas vamos a usar, que en este caso pues eran las del triángulo. Y lo que va a hacer la rasterización es que va a detectar qué píxeles va a utilizar esas primitivas, ¿no? En este caso, este triángulo está usando todos estos píxeles resaltados en azul y esta rasterización ya detectó estos píxeles, ¿va? Ahora, un fragmento. Aquí dice resultando en fragmentos o fragments. ¿Qué es un fragmento? Son todos los datos requeridos por OpenGL para renderizar un solo píxel, ¿va? Aquí es importante notar que, como dice el texto, los fragmentos, o sea, una cosa es un píxel y otra cosa son los datos que requerimos para pintar esos píxeles. Esos datos, ese conjunto de datos se va a conocer como un fragmento. Y finalmente esto se pasa hacia el fragment shader, el cual su función es calcular el color final para cada píxel y va a contener varios distintos tipos de informaciones, entre ellos información sobre cómo interactúa la luz con el píxel, sombras o color de la luz que está interactuando, ¿no? Y aquí algo que tal vez no se mencionó antes es que este proceso, este pipeline de estar pasando los vértices, va a ocurrir por cada vértice, ¿no? O sea, vamos a ver más adelante cuando veamos el Vertex Shader, pero esto está ocurriendo por cada uno de los vértices. Y eso parecería costoso, que pues sí, sí es costoso, pero OpenGL tiene una manera de trabajar los datos para que eso no sea tan costoso para la tarjeta gráfica. Entonces, en OpenGL moderno, requerimos definir Vertex Shader y Fragment Shader por nosotros mismos para que nuestro programa funcione. ¿Ok? Entonces, un poco del Vertex Input, ¿no? Que es justamente este Vertex Data. ¿Cómo es? ¿Qué forma debe de tener? Como podemos ver aquí, tenemos un arreglo de flotantes, que son tres, son nueve números, pero en realidad son tres coordenadas, porque estamos trabajando en un espacio tridimensional, aunque nosotros asignamos la z o la profundidad con cero. ¿No? Ahorita en este caso, como estamos dibujando un triángulo, solamente estamos trabajando por esto, con estos seis datos, pero sí estamos trabajando en un espacio tridimensional. Estos datos que están aquí son conocidos como coordenadas normalizadas de dispositivo o normalized eh, device coordinates, que son coordenadas que nosotros tenemos que obligar a que cada una de las coordenadas en X, Y y Z entren en un rango entre 0.0 y 1.0. ¿Va? Esas son las restricciones que requieren cada una de las coordenadas para que puedan ser pintadas, ¿sí? Si alguna de las coordenadas se sale de ese rango de entre 0.1 y 1.0 o menos 1.0, no se puede pintar, ¿va? No lo detecta como una entrada de vértice. ¿Ok? Entonces, pues aquí es importante notar, los vértices van a ser estos tres datos. Cada uno de los vértices va a estar compuesto por estas tres coordenadas. Y vamos a nosotros pasarle esas coordenadas a nuestro programa de OpenGL, ¿va? Pero eso es importante. Notemos que ninguno de estos vértices está saliendo del rango que dijimos, ¿no? De menos 1.0 a 1.0, ¿va?
Entonces, continuando, aquí viene lo importante. ¿Dónde se van a guardar los vértices? En un objeto que se conoce como Vertex Buffer Object. ¿Va? ¿Cuál es la gran importancia de este VBO? Como se resume. Como podemos ver aquí, va a apartar memoria en la GPU para almacenar los vértices. Va a configurar cómo OpenGL debería interpretar la memoria, porque OpenGL ya sabe cómo interpretar estos datos que vienen guardados en un VBO. Y aquí la importancia es que podemos enviar grandes lotes de datos, todos a la vez a la tarjeta gráfica, y especificar cómo mandar los datos a la GPU. Entonces, a grandes rasgos, el Vertex Buffer Object nos ayuda a que nosotros podamos mandar grandes cantidades de vértices, como en lotes, a la tarjeta gráfica. Como yo les había dicho, el pipeline, el graphic pipeline de OpenGL va a ocurrir por cada vértice. Eso lo va a ejecutar por cada vértice y eso puede llegar a ser costoso para la tarjeta gráfica. Entonces, para que la tarjeta gráfica no haga tanto esfuerzo o podamos reducir pasos, o sea, más rápida la ejecución, nosotros en vez de estar pasando de uno en uno los vértices desde nuestro programa de C++, nosotros vamos a pasarle un lote de vértices directamente a la tarjeta gráfica y ya cuando la tarjeta gráfica ya tiene todo el lote, ya puede ejecutar el shader, el shader que corresponde con el lote que nosotros le pasamos, ¿no? Y para esto hay distintos tipos de buffers, ¿no? Entre ellos el más común es el array buffer. Aquí es en donde nosotros vamos a guardar los vértices que nosotros definimos aquí con este rango específico. Entonces estos vértices, esto es un arreglo en C++, pero no quiere decir que nosotros le vamos a pasar ese arreglo directamente a OpenGL. Este arreglo nosotros lo tenemos que encapsular o empaquetar en un buffer que podamos pasarle a la tarjeta gráfica. Y entonces ese buffer es de tipo GL Array Buffer, ¿va? Entonces, ¿cómo lo hacemos en general? Si recordamos la primera parte de esta clase, los objetos necesitan para que nosotros podamos emplear objetos, necesitamos asignarles un ID y bindearlos a ese ID, ¿va? Es decir, vincularlos a ese ID. En este caso, generamos un unsigned int que se llama BBO, generamos un buffer BBO a partir de ese ID y luego lo bindeamos. Ese BBO, ese identificador está bindeado al GLArrayBuffer. Entonces, a un objeto de tipo GLArrayBuffer. Entonces, ya teniendo esto, ya nos creó un buffer de vértices activo. Y ahora, aquí hay que especificar GLBufferData. Le vamos a decir, este va a ser el tipo que le pasemos. Este es el size de los vértices. Aquí le estamos pasando el tamaño en bytes de cada uno de los vértices. Para esto ya tendríamos nosotros que tener definido nuestro arreglo de vértices, ¿no? Esto es el size of lo pasa en bits o en bytes, no recuerdo, pero se lo pasa como lote, ¿no? El tamaño completo. Luego los datos como tal, y esta es la manera en la que va a pintar esos vértices, que hasta ahorita lo vamos a dejar ahí. Hay 3 parámetros distintos, pero GL Static Draw está bien por ahora. Y en general lo que hace esto es que toda esta función de glBufferData va a copiar data definida por el usuario en el buffer, bounded o activo. ¿Ah? Esta, como vimos, este comando, bueno, esta función lo que hace es activar un objeto. Si nos regresamos aquí, tenemos bindObject, ¿no? Y bindObject. Aunque es un objeto del mismo tipo, si yo le paso distintos ID, cambia el objeto que está activo. ¿Ah? En este caso, el objeto que está activo es este y este bind buffer lo hace activo. ¿Sí? Genero mi identificador, lo activo y luego configuro cómo voy a mandarle el dato a ese buffer. ¿Vale? Denme un minuto, por favor. Va, resumiendo. Eh, continuamos, perdón. Ahora bien, por fin llegamos al Vertex Shader, ¿no? Una vez que ya nosotros definimos la entrada en un rango, bueno, definimos todos nuestros vértices en un rango de menos 1.0 a 1.0. Empaquetamos esos vértices que nos van a generar una figura que en este caso es un triángulo. Y ahora lo queremos renderizar. Primero tenemos que empaquetar esos vértices en un Vertex Buffer Array. Ya le dijimos cómo empaquetarlo, ya le definimos un identificador a ese buffer. Y ahora hay que pasárselo al Vertex Shader. ¿Ah? Déjenme ver qué pasó aquí. Creo que lo copié por error. Voy a descartar esta.
Y bueno, este Vertex Shader, vamos a ver las partes. Esta es una versión muy sencilla. Normalmente el Vertex Shader va a ser un programa que tiene un estilo parecido a un programa en C. Y las partes son, definimos qué versión estamos usando para el Vertex Shader. Aquí es qué versión de OpenGL usamos usando el gatito. Esto de aquí se conoce como un Vertex Attribute. Este es un atributo de vértice. Usualmente solo el Vertex Shader va a tener los Vertex Attributes y estos nos sirven para poder manipular desde C++ hacia el vértice qué datos estamos pasando. Entonces básicamente esto nos está definiendo un atributo que es de tipo vector3, que se llama aposición, es de entrada porque el Vertex Shader lo va a recibir desde C++, y esto que dice localización igual a 0 es básicamente el identificador. ¿Ah? Con esto nosotros nos vamos a poder desde C++ identificar qué vertex attributes estamos utilizando, ¿no? Y va a ser específicamente el atributo que se llame, que esté en la localización 0, ¿no? Y este es el main, ¿no? Podemos ver que tiene un main aquí. Este gl-position, este ya es una variable que OpenGL sabe que existe, ¿no? Entonces nosotros no tenemos que definir esa variable, eso ya existe, les digo que es parte como del contexto de OpenGL y por eso nosotros podemos utilizarla. Este como tal, por defecto, es un vector 4, pero nosotros estamos recibiendo un vector 3. Para que esta posición pueda ser leída de manera correcta, vamos a generar un vector 4 que va a tener la posición en X, Y y Z del que le estamos pasando desde C++ y le agregamos un 1.0. Este es el parámetro de W, para que esto sea una lectura, para que este valor de vector 4 sea corresponda con el tipo de este gl-position, ¿no? Entonces, este vector 4 de aquí se va a generar por cada vértice. Entonces, estos datos, un vértice está compuesto de estos tres datos, entre otras cosas, ¿no? Vamos a ver más adelante que tienen más cosas los vértices. Pero ahorita solamente estamos pensando en la coordenada tridimensional. Entonces, cada vez que yo le pase un vértice, le voy a pasar estos tres datos. Y aquí, este gl-position los va a leer y lo va a pasar al pipeline, ¿no? Va a tomar esa lectura, ya lo leyó, está dentro de los bounds correspondientes, toma la GL position y esa GL position la pasa al siguiente, a la siguiente fase, ¿no? Del Vertex Shader. ¿Va? Y continuando. Ahora bien, esta fue la escritura del Vector Shader, pero todos los vértices tienen que ser compilados. ¿Va? Y ahí, en general, esta es la manera general de compilarlos, que es, nosotros debemos de tener referencia al código fuente del vértice, del shader, perdón. Tenemos una referencia al código fuente del shader. Este código fuente es el mismo que vimos aquí, solamente que aquí está almacenado en un arreglo de caracteres o en una cadena. Después de tener referencia, vamos a hacer lo mismo. En un objeto en OpenGL, lo que tenemos que hacer primero es asociar un identificador. Después, ese identificador va a ser igual a GL create shader y le decimos de qué tipo va a ser. Entonces, estamos generando identificadores, les asignamos tipos y en este caso va a ser un shader de tipo L vertex shader, ¿no? Ya que tenemos nuestro código fuente y tenemos el tipo de identificador al que vamos a hacer referencia, vamos a vincular nuestro shader y a compilarlo. Y para vincularlo le hacemos GL shader source, le pasamos vertex shader, que es el identificador. Este 1 es el tamaño, bueno, cuántas cadenas le vamos a pasar para el vertex shader, que en este caso solo es una cadena. Le pasamos la referencia del código fuente y ignoren este null, ¿no? Esto nos sirve para vincular el shader source al identificador. Y finalmente, en GL compile shader le pasamos el identificador, pero este identificador ya tiene asociado el código fuente. Entonces, son estos pasos que más o menos se repiten en cada objeto de OpenGL. Y aquí nosotros ya compilamos nuestro shader. ¿Qué significa compilar un shader? Que el programa ya corrió en la tarjeta gráfica y ya está listo para que le pasemos los datos, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar aquí? Puede pasar que nuestro shader tenga un error de compilación. Esto es importante que quede claro porque los errores de compilación de los shaders son difíciles de detectar porque no es un programa en C++.
Es un programa que está escrito en un lenguaje tipo C, que es el GLSL, que es el OpenGL Shader Language. Y como esté escrito en otra cosa que no es C++, nosotros tenemos que recurrir a las funciones que nos permiten detectar errores de los shaders solo de OpenGL, ¿no? Pero a veces no va a ser tan sencillo, pueden pasar varios tipos de errores. Aquí les presento el checado de errores usual, que es una vez que ya compilamos nuestro shader, vamos a ver si ya si funcionó, ¿no? Entonces, aquí en general, antes de usar muchas de las cosas para pintar en OpenGL, tenemos que verificar que cada una de esas partes funcione, ¿no? Entonces, tenemos que verificar que todas las bibliotecas que jalamos funcionen, tenemos que verificar que la ventana en donde nosotros vamos a vincular el contexto de OpenGL se haya creado de manera correcta y que nuestros vértices funcionen. Ahorita estamos en la parte, perdón, en que nuestro shader funcione. Entonces, ahorita para checar si nuestro shader funciona, hacemos lo mismo y tenemos aquí un identificador para saber si tuvo éxito. Necesitamos una manera de contener el mensaje en caso de que haya fallado, ¿no? Y ahora esta función de GL getShaderIf, esto sirve para verificar si la compilación fue exitosa. ¿Qué le pasamos? Le pasamos el identificador al cual está asociado el código fuente del shader. Esto nos sirve para saber que queremos ver cuál es el estatus de la compilación. Y le pasamos además el entero, en donde va a guardar cuál fue el resultado de la compilación. Después de que corra esto, vamos a checar si success, si esto es 0, no pasó nada, ¿no? Pero si es distinto de 0, esto va a entrar aquí, ¿va? Y entonces cuando entre aquí, aquí ya sabemos que ya falló la compilación por alguna razón. Y como falló, vamos a guardar aquí en infolog, que es un arreglo de caracteres de tamaño 512. Aquí le pasamos el tamaño de ese arreglo de caracteres, también el identificador, y esto nos va a servir para guardar el error. Y lo presentamos aquí. ¿Va? En un stdcode o en un stdser, etc. Lo presentamos aquí y mostramos qué es lo que tenemos en infolog. ¿Va? Si no se detectan errores, entonces el shader fue compilado. ¿Ok? Entonces, aquí voy a dejar este video que fue de manera introductoria rápidamente cómo funciona OpenGL, así como a grandes rasgos. Pasamos por todas las fases de manera general, muy general, de los shaders y ya vimos cómo se le están pasando los datos a OpenGL. No tenemos dos partes, la de C++ y la de los shaders. Y bueno, ahorita lo que nos resta es ver cómo funciona el Fragment Shader, que es al final el que nos va a permitir dibujar en una pantalla. Pero mientras voy a dejar el video aquí, si llegan a tener alguna duda con lo que vimos en estos temas, estoy aquí por cualquier cosa. Y pues muchas gracias.